mi hermana Griselda, que también trae la alabanza y trae la predicación de esta noche. El Señor les bendiga. Gracias, amada hermana. Que el Señor les bendiga, pueblo santo de Dios. Por esta ocasión no voy a cantar, solamente voy a compartir la palabra. Alabado sea el Señor. Tuvimos un fin de semana un poquito ocupados, alabado Dios. Así es que la garganta se me dio... se medio reveló un poco. Desgastó, alabado sea el Señor. El día viernes tuvimos vigilia en nuestra iglesia. El día sábado pude ministrar en un seminario de mujeres. El domingo estuvimos otra vez ministrando en nuestra congregación, aleluya, donde nos congregamos, perdón, porque la congregación no es mía, es de Dios. Alabado sea Cristo, y la que pastorea es mi hermana. Ahí estamos colaborando juntamente con ella para gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y la próxima semana, alabado sea el Señor de la gloria, queremos grabar una nueva alabanza que el Señor nos ha dado. Ya tenemos todo, ya nomás estamos esperando que la garganta se afine para meter la voz, alabado sea el Señor. Y así es que estamos reposando, la mente, la estamos tratando de cansar para que la producción salga hermosa y el pueblo pueda ser bendecido, pueda ser glorificado con esta nueva alabanza que el Señor nos ha dado, alabado sea Cristo. Así es que si me le das un poquito más de aquí a los monitores o al micrófono, mi amado, por favor, para no gastar mucho o forzar mucho mi voz. Sé que la gente no voy a decir crítica, aunque ya lo dije, ¿no? Critica mucho la voz, que porque grito lo siento. Yo no grito, simplemente es mi voz. Esa es la voz que el Señor me dio, es una voz de trompeta, y aunque no tenga micrófono se oye de todas maneras igual. Si no, pregúntele a mi hijo y a mi hija y a mi esposo, que yo en casa no ando con un micrófono, pero ellos me dicen, man, me está gritando. Así es que no es cosa de grito, amado, es ya una voz que el Señor nos dio. De antemano yo no pido disculpas porque no puedo disculpar algo que del cielo se me dio. Amén. Así es que vamos a entrar de ahí sin más ni menos al libro de de Samuel, capítulo 28, versículos 6 al 8. Sin antes mandar saludos a aquellas personas que nos ven al otro lado de la pantalla. El sábado en el seminario que estuvimos compartiendo en un grupo de mujeres en la ciudad de Fresno, una iglesia que el Señor me permitía pisar por primera vez para gloria de su nombre. Hubo muchas hermanas que me decían, hermana, yo cuando la escuché dije, esa voz yo la conozco, yo la veo, yo la oigo predicar y ministrar en el programa Manavisión con nuestra hermana Juanita Ruiz. Así es que yo les quiero mandar un saludo, les quiero bendecir a través de estos medios y les quiero dar gracias, porque siempre es bonito que nos digan, hermana, la miro, porque yo aquí no miro a nadie más que las que estamos aquí presentes colaborando en el programa. Pero es bonito saber que al otro lado de la pantalla hay un corazón, hay unos oídos que están atentos a lo que Dios trae. Amén. Así es que vamos a estar atentos a la palabra del Señor en esta noche, en este día, en este momento que el Señor nos permite compartir. Primera de Samuel 28, versículos 6 al 8, y dice así: en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y bajo la poderosa unción de su Santo Espíritu Santo. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió, ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Entonces Saúl dijo a sus criados: buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron: he aquí una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Y se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos y se fue con 2 hombres, y vinieron a aquella mujer de noche y le dijo: yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te dijere. Amado Dios, en esta hora yo pido que la palabra que tú has traído a mi corazón salga por mi boca de la manera que tú la plasmaste, para que sea de bendición para todo aquel que la escucha. En el nombre poderoso de Jesús, amado Dios, amén y amén. La palabra que el Señor nos trae en este preciso momento es: ¿qué haces cuando Dios no te responde?
De pronto llega la palabra de Dios al profeta y le dice: tranquilo, Samuel, porque no es a ti a quien estás rechazando, sino es a mí. Amén. Tristemente, muy pocas veces Saúl, aunque no era perfecto, dejó que Dios trabajara en él. ¿Cuántos Saúles nosotros conocemos hoy en día, pueblo, aplicando así de una manera rápida? Que no dejan que Dios trabaje en ellos, que quieren hacer o que quieren a fuerzas hacer lo que ellos han decidido hacer y no le dan tiempo o no le dan espacio a que Dios hable a sus vidas. Los relatos bíblicos, se los he dicho, están escritos para que nosotros podamos aprender de ellos. Dios quiere que de los errores de otros nosotros aprendamos. Dios nunca ha tenido la intención de que nosotros cometamos los mismos errores que otros seres humanos cometieron, sino que Él los dejó ahí escrito para que aprendamos la lección que ellos en su tiempo desafortunadamente no aprendieron. La Biblia nos dice que Samuel en este tiempo, que Saúl se atreve a consultar a la adivina, había ya muerto. Samuel era, repito, el profeta. Samuel, repito, era el sacerdote. Samuel, repito, era el gobernante de Dios en aquel tiempo para su pueblo. Dios hablaba y expresaba al pueblo su voluntad a través de él. Y tal vez algunos preguntan, ¿pero por qué? Porque en el tiempo de Moisés hubo un tiempo que Dios quiso hablar con el pueblo y el pueblo no quiso oír a Dios. Puso mejor a Moisés enfrente y le dijo a Moisés que mejor Dios hable contigo y lo que Dios te diga a ti, tú no lo transmites a nosotros, porque resulta que el pueblo solo escuchaba truenos, solo escuchaba ruidos, solo escuchaba, aleluya, relámpagos y no se enfocaba al mensaje que Dios les estaba hablando. Amén. Hoy en día yo me sorprendo que dice mucha gente: yo no quiero que tú me hables, yo quiero que Dios me hable. Y a veces pienso yo, ¿estará la gente lista para que Dios verbalmente hable con ellos? Porque tomamos la voz de Dios como la voz de cualquier otra persona. Y la voz de Dios es distintiva. Dice el libro de Apocalipsis que es como el estruendo de las muchas aguas. Y la palabra también en el libro, aleluya, en el relato de Elías, dice que también él habla en el viento apacible. Así es que aquel que quiere escuchar a Dios tiene que estar listo para saber distinguir cómo Dios está hablando, de qué manera Él está hablando, cómo Él se está moviendo. Los filisteos en aquel tiempo, pueblo, llegaron para hacer guerra contra el pueblo de Israel. Usted sabe, si conoce Biblia, que los filisteos eran enemigos arrésivos. Eran enemigos muy constantes del pueblo de Israel en aquel tiempo. Viendo el campamento filisteo, el rey Saúl entró en pánico, dice la palabra, porque le dio miedo, y no solo le dio miedo, sino que su corazón se turbó dentro de él. Es que cuando usted y yo, pueblo, no estamos listos para entablar una conversación con Dios, o para escuchar la voz de Dios, o para los planes que Dios tiene para con nosotros, la situación nos puede atemorizar, la situación nos puede amedrentar, la situación nos puede hasta dar miedo. El escritor de Hebreos nos dice que pongamos nuestros ojos solamente
que Dios escuchará toda oración que tú hagas a Él. Muchas veces Dios no responde porque la respuesta no te beneficia, porque la respuesta no te conviene, porque la respuesta te separará de Él, porque la respuesta te desenfocará, porque la respuesta hará que te olvides de aquel Dios como lo hizo Saúl. He escuchado varias veces, te lo he dicho, tengo más de 30 años en el Evangelio, y he escuchado mucha gente diciendo: hermanos, oren por mí para que el Señor me dé un trabajo, y le da el Señor el trabajo y usted no lo vuelve a ver en la iglesia. He escuchado mucha gente decir: hermana, ore por mí para que el Señor me aumente las horas, porque me están dando muy poquitas horas y no tengo para el sostenimiento de mi casa. El Señor le aumenta las horas y usted no lo vuelve a ver congregarse en la iglesia. Por eso, hermano, le digo, hay veces que Dios contesta o no contesta porque nos perdemos. Hay veces que Dios no contesta porque nos desenfocamos. Hay veces que Dios no contesta porque nos idolatramos de lo que no debemos de idolatrarnos. El rey se desesperó al no escuchar la respuesta de Dios. Dios responde de 3 maneras. Dios responde sí, Dios responde no y Dios responde espera. No porque la respuesta no te beneficia. Sí, porque Él está viendo que eso que Él te va a dar te va a hacer incrementar la fe. O espera porque aún no estás preparado para lo que estás pidiendo de Dios. El rey, repito, se desesperó al no escuchar la respuesta de Dios. Dios no respondía ni por sueños, Dios no respondía ni por Urim, Dios no respondía ni por Tumim, Dios no respondía ni por profeta porque se había muerto y Dios no le contestó. Y es donde el rey Saúl tomó otra alternativa, como muchos hoy en día lo están haciendo. Hizo algo que él mismo había prohibido hacer: consultar a adivina, que incluso a capítulos anteriores él mismo había mandado matar y destruir y exterminar de la tierra. Por eso se nos dice a nosotros que predicamos o que vivamos, lo que predicamos. Que tengamos cuidado con nuestras palabras. Hay otro dicho que dice: no escupas para arriba porque usted ya sabe el resultado. Tenemos que tener mucho cuidado porque aquello que decimos que nunca nos pasará termina aconteciendo en nuestra vida. La Escritura nos dice que mandó a sus criados a buscar una adivina que se les hubiera escapado por casualidad por ahí, para obtener la respuesta que él necesitaba en aquel momento. La Biblia nos dice en el versículo 8 que la encontraron en una ciudad llamada Endor. Y yo, como buena maestra, me metí a buscar qué era lo que Endor significaba. Y la definición de la palabra Endor significa ojo o fuente. Y eso me llevó, alabado sea el Señor, a Jeremías, donde dice: mi pueblo me ha dejado y se ha ido a buscar otra fuente. El rey Saúl se desenfocó tanto que quitó sus ojos de Jesús o de Dios y los puso en otros ojos. El rey Saúl se equivocó tanto que dejó de fluir en la fuente que le daba agua viva, que se fue a cavar pozo de otra fuente. Tenemos que tener cuidado, pueblo, porque si no tenemos cuidado, la desesperación nos lleva a hacer cosas que no debemos de hacer. La desesperación nos lleva a pensar cosas que no debemos de pensar. La desesperación nos lleva a decir cosas que no debemos de decir. Nos lleva a hacer lo que Dios nos prohíbe hacer. Cosas que nos afectan, cosas que ofenden no solamente nuestra esencia, sino a nuestro propio Dios. Si no tenemos cuidado, encontramos otros ojos en quien ver y otras fuentes
en cuáles sacar agua. Desde el tiempo de Moisés, en el libro de Deuteronomio, Dios le había pedido a su pueblo, le había prohibido, consultar a su pueblo adivinos, consultar a su pueblo agoreros, o toda aquella persona que consultara a los muertos, o hiciera cosas que estuviera en contra de lo que él ya de antemano había establecido en su ley sagrada. Ni debían ellos de practicarla, ni debían ellos de frecuentar a aquellos que la practicaban. El Señor te dice a ti hoy, apártate de lo impío, apártate de lo inmundo, apártate de aquello que no te santifica. Y nosotros muy fácil ahí caemos. En lo que Dios nos prohíbe, ahí nos metemos. Y repito, al final Dios es el culpable. Dios es el que no ama, Dios es el que no, Dios es el que aquí, Dios es el que allá. El rey Saúl se disfrazó, nos dice la palabra. Se cambió sus ropas reales y se puso ropas comunes. El libro de Apocalipsis, capítulo 5, versículo 10, nos dice que nosotros los hijos de Dios somos reyes y somos sacerdotes para Dios. Dios nos ha dado identidad, pueblo. Dios nos ha vestido con ropas reales, como lo hizo con el rey Saúl. Al rey Saúl le quitó sus ropas comunes y lo empezaron a vestir como rey, porque era realeza. Amén. En el libro de Éxodo también el Señor nos dice que con lujo de detalle le declaró a Moisés cómo los sacerdotes deberían de vestir. Cada prenda que el sacerdote usaba significaba algo especial. Su vestimenta los distingue de las demás personas. La vestimenta les daba respeto tanto a los reyes como a los sacerdotes. Y la palabra nos dice que nosotros en Cristo hemos sido hechos reyes y hemos sido sacerdotes. Se nos ha dado una vestimenta, se nos ha dado un ropaje que no lo tiene cualquier persona. El rey Saúl, sin embargo, menospreció la vestidura que le daba identidad. Su vestimenta lo hacía diferente a los demás. Su vestimenta lo hacía no común. Él era el rey. La vestidura que Dios nos da nos hace diferente a los demás. Amén. En el capítulo 25 del libro de Génesis tenemos otra historia, donde vemos a Esaú y a Jacob, que cuando Esaú tuvo hambre, menospreció su primogenitura y la dejó por un plato de comida. Solo una persona ingrata menosprecia lo que con amor se le dio desde los cielos. Solo una persona ingrata menosprecia cuán amor eterno Dios le ha amado. Solo una persona ingrata menosprecia aquello que con tanto dolor se pagó. Solo una persona ingrata toma por cualquier cosa lo que le dieron a un alto precio. Saúl menospreció sus ropas reales y dice la palabra que se disfrazó como alguien que no era. Cuando vemos en el capítulo 14 de Isaías, nos damos cuenta que Satanás quiso ser quien no era y también le fue mal. Quiso ser como el Altísimo y fue sacado del cielo. Quiso sentarse en un trono que no le pertenecía. Quiso sentarse en una silla que no le pertenecía. Quiso estar en un lugar que no le correspondía y pagó un alto precio. ¿Quién dice entonces que tú, que quieres ocupar un lugar que no te pertenece, te vas a salir con las manos limpias? Por eso la palabra del Señor nos advierte con tiempo, y en el último de los mandamientos dice: no codiciarás, no codiciarás, no codiciarás, no querrás ser como nadie. Tienes tu esencia, tienes tu originalidad, aunque te quiera 1, 2, 3, pero eres quien eres y no te pareces a nadie. Más que aquel que te llamó, que se llama Jesús. Disfrazarnos para ser alguien que no somos nunca terminará mal.
me he ido a la casa triste. Me he ido a la casa acongojada. Me he ido a la casa vacía. ¿Sabes por qué? Porque dejé que los oídos de alguien más me quitara la esencia que es mía. Y yo he decidido predicar como mi esencia se me ha dado. Me quieran o no me quieran, me escuchen o no me escuchen. Es lo que el Señor me dio y es lo que edificará a una, dos o tres personas. Yo no quiero terminar como Saúl por agradar a dos, tres personas que nunca van a cambiar en su vida. Porque la palabra del Señor se tiene que aceptar de quien venga, porque en fin es la palabra del Señor. Pero a veces tenemos ideas, hermanos, que queremos manipular hasta los predicadores. Disfrazarnos para ser alguien que nunca se nos mandó ser. Y yo no quiero terminar como terminó Saúl. Yo no quiero terminar como terminó Satanás. Así es que abróchese los cinturones y escuche lo que el Señor le da por labios de su predicador, aleluya, en esta precisa hora.
Pero el pueblo se desesperaba y manipulaba al rey Saúl como querían. Desafortunadamente, hay congregaciones donde el pastor es manipulado por la congregación. Y eso debe de cambiar, líder. Eso debe de cambiar, pastor. Tienes que doblar rodilla y gemir a Dios que te dirija cómo instruir al pueblo, cómo dirigir al pueblo. ¿Sabes por qué? Porque Él te entregó ese rebaño. En el libro de Éxodo también vemos que Moisés y todo el pueblo israelita no se movía hasta que la nube se movía. Si la nube no se movía, el pueblo acampaba todo el tiempo hasta que había movimiento en esa bendita nube. La nube en aquel tiempo representaba la presencia de Dios. Ciertamente el pueblo se desesperaba, pero aprendieron a esperar la dirección de Dios. Y llegaron a Canaán, la tierra prometida. El rey David, también en otro relato bíblico, y al igual de manera antes de ir a la guerra, consultaba a Dios. Y no se movía hasta que Dios lo dirigía. David le decía, Señor, iré. El Señor le decía, ve. Señor, me dará la victoria. El Señor le decía, en tus manos los he entregado. La iglesia de Jesucristo tiene que aprender a moverse al tiempo de Dios, no al tiempo de nuestras emociones. Por esto le era tan victorioso en las guerras. Por eso se cantaba, Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. No era porque él sabía hacerlo, sino porque esperaba que Dios le dijera cómo y cuándo hacerlo. El apóstol Pablo también en una ocasión Dios le dijo, no vayas. Y no fue. Hasta que recibió la dirección y la aprobación de Dios, fue que fue a aquella divina ciudad. Desafortunadamente el rey Saúl no aprendió eso y terminó mal. En vez de terminar glorioso y victorioso como Dios quiso, terminó lamentable. Hoy en día vemos a muchos Saúles queriendo ser quienes no son, disfrazándose, siendo ser alguien más, haciendo cosas que no debían de hacer, diciendo cosas que no deberían de decir, solo por tener la simpatía del pueblo, pidiendo cosas que no deberían de pedir, y así sucesivamente. Si traes $1,000 al Señor, te dará aquí. Si traes tanto, el Señor hará allá. Blasfemia. Dios no cobra milagros. Dios no cobra obras milagrosas. Dios te lo da gratis. Solo necesitas obedecer. La pregunta es entonces, ya para culminar, ¿qué haces cuando Dios no te responde? ¿Te desesperas y haces lo incorrecto solo por tener una respuesta? ¿O déjame, voy más allá? Ya ni oras. Dice, ¿para qué oro si Dios no me va a contestar? Te vuelves insípido. No tienes sabor. Raquítico. Decides esperar en la respuesta que Dios te da, no importa cuánto tarde, sabiendo que su respuesta es la mejor y que es la que mejor te conviene. Blasfemas y decides hacer tu propia voluntad. En estos últimos 3 minutos que tengo te quiero decir, o simplemente has decidido esperar en Dios, no importa cuánto dure su respuesta. Samuel le dijo en una ocasión a Saúl, locamente has hecho, porque no guardaste el mandamiento que Jehová te ha ordenado. Los que siguen hombres tendrán recompensa de hombres.
Pero los que siguen a Dios tendrán recompensa de Dios. Los profetas de aquel tiempo, los enviados de Dios en aquel tiempo, vivían más aislados, porque tenían que estar en conexión con Dios. Sin embargo, hoy en día es rara la gente que está aislada buscando la presencia de Dios. Es más la gente que vive rodeada de gente, buscando lo que la gente quiere de ellos. Y aquellos que no frecuentan el círculo le llaman antipático, antisocial, porque se nos ha ido el tiempo en pura comedera y bebedera, en vez de buscar la presencia de Dios. Y hoy en día no se diga en las redes sociales: si no compartes mi material, no te doy like. Amén. Escuché eso de una persona y dije yo: ¿hasta dónde hemos caído tan bajo? Me dijo una persona, con todo el temor de Dios lo digo, y con esto voy a concluir. Una ministro dijo: yo quité a aquella persona de mis redes sociales porque nunca me daba like. Dije yo: qué bajo ha caído tu ego. Yo veo gente se vive dándole like y like y like a tanta gente, y nunca he mirado que darle un like a lo mío. Y sin embargo yo no he dejado de abrazarle, de besarle, de saludarle, de decirle Dios te bendiga y una sonrisa. Porque yo no dependo de los likes. Yo no dependo de los comparte. Yo dependo de aquel que me ha llamado. Y esa deberá ser nuestra integridad. Esa debería ser nuestra integridad. No caigas tan bajo, líder. No caigas tan bajo, ministro. No te corrompas por las redes sociales. No te corrompas por las multitudes. No te corrompas por lo que dice la gente. Busca a Dios y sigue su dirección. Porque si no, terminaremos como terminó Saúl. Muerto, sin Dios y sin esperanza. Y te repito el título que Dios nos habla hoy. ¿Qué haces cuando Dios no te responde como tú quieres que Él te responda? Que el Señor te bendiga, tu hermana Gris Ortuño, y nos vemos el próximo mes con la nueva, fresca palabra que el Señor tiene para nosotros. Adelante, que Cristo viene. Gracias, Señor. Gloria a Cristo, aleluya. Aleluya. Qué buena palabra nos trajo la hermana, hermanos. Gloria al Señor. Hay que agarrarla, tomar lo que nos corresponde, hermanos. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Cristo, aleluya. Gloria al Señor, aleluya. Gloria